Viernes, 17 de mayo de 2024. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 8. Registro digital, 2028777. Tipo, aislada. Convenio concursal. Debe presentarse con el tiempo suficiente para dar la vista a los acreedores reconocidos por el plazo de 5 días previsto en el artículo 162 de la Ley de Concursos Mercantiles y hacer todos los trámites necesarios para que pueda ser aprobado dentro del plazo máximo establecido en el diverso 145 del mismo ordenamiento, legislación vigente hasta el 10 de enero de 2014. Hechos. Dentro de la etapa conciliatoria en un concurso mercantil, el juez de distrito rector del proceso otorgó a la empresa concursada y al conciliador designado en autos, el plazo máximo previsto en el artículo 145 de la Ley de Concursos Mercantiles, 365 días naturales, para que lograran convenir con el porcentaje de acreedores establecido en la ley concursal. Al faltar 2 días hábiles para la conclusión de ese lapso, las partes exhibieron un convenio concursal, el que se ordenó poner a la vista de los acreedores reconocidos por un plazo de 5 días hábiles, de conformidad con el precepto 162 de dicha legislación. Posteriormente, el juez del conocimiento dictó sentencia en la que se negó a aprobar el convenio respectivo y declaró de plano en estado de quiebra a la empresa concursada. El Tribunal de Alzada confirmó el fallo y, en su contra, la empresa concursada y el conciliador promovieron juicio de amparo indirecto, en el que el Tribunal Unitario de Circuito otorgó la protección constitucional para que se ordenara la reposición del procedimiento y se instruyera al rector del proceso para que solicitara al conciliador, dentro del plazo previsto en el artículo 58 de la legislación en cita, los estudios y avalúos que considerara necesarios para evaluar el convenio concursal presentado. Dicha sentencia fue recurrida en revisión. Criterio jurídico. El convenio concursal debe presentarse con el tiempo suficiente que permita otorgar en su totalidad la vista de 5 días prevista en el artículo 162 de la Ley de Concursos Mercantiles a los acreedores reconocidos, a fin de que sea posible acordar o resolver lo planteado en la misma, o realizar cualquier acto necesario para poder aprobarlo dentro del plazo de 365 días naturales, establecido en el artículo 145 de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que en ningún caso pueda excederse para lograr dicha aprobación, porque dichos plazos son fatales e improrrogables, de acuerdo con la intención del legislador federal manifestada en el proceso legislativo de donde derivó la reforma a dicha ley, vigente hasta el 10 de enero de 2014. Justificación. Lo anterior, porque el legislador de ningún modo quiso otorgar al juez del concurso mercantil una facultad discrecional para suspender o ampliar el procedimiento por un lapso determinado ni por tiempo indefinido, bajo ninguna base, pues en la exposición de motivos de 23 de noviembre de 1999, derivada de la iniciativa presentada por los senadores, se señaló lo siguiente. Lo que a todo trance debe evitarse es que, so pretexto de buscar un convenio con los acreedores, se obtenga un arma para paralizar los juicios en contra del comerciante, y permitir que éste, cuando no actúa de buena fe, maneje su negociación como si no hubiera incurrido en incumplimiento general, con riesgo de crear una situación cada vez más grave para todos. Luego, en la Cámara Revisora, Cámara de Diputados, se acordó adicionar un párrafo al artículo 145 de la ley de la materia, con la finalidad de permitir que el comerciante conjuntamente con el 90% de sus acreedores reconocidos, solicitaran una segunda prórroga por otros 90 días naturales, aclarando que la etapa conciliatoria no podría exceder de 365 días. En la discusión, entre otras cuestiones, se mencionó que se estimula de esta manera la búsqueda de una solución voluntaria entre los deudores y los acreedores, y se establece un plazo definido para tratar de encontrar esta solución. Este plazo, que fue ampliado entre las modificaciones que se hicieron aquí en la comisión, no podrá exceder de 1 año, y con ello se pretende que se tome la vuelta a todo el ciclo productivo que normalmente no excede de ese periodo. Finalmente, siguiendo la línea correspondiente a la imposibilidad legal de extender los plazos fijados en la Ley de Concursos Mercantiles, términos fatales, el legislador consideró dicha segunda prórroga en la etapa conciliatoria, en el proceso legislativo respectivo, siendo preciso en que no existe modo legal alguno de prorrogar el tiempo de duración de ese capítulo procesal, conciliación, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor. Entonces, los plazos señalados en la ley de la materia, incluyendo el previsto en el artículo 145, para la conclusión de la etapa conciliatoria, son fatales y perentorios, lo cual significa que tienen la naturaleza jurídica de improrrogables, es decir, no pueden prolongarse,
ni válidamente abreviarse, salvo excepciones. Por ende, aun cuando la finalidad de la etapa de conciliación en un concurso mercantil es maximizar el valor social de la empresa fallida, mediante un convenio entre el comerciante y sus acreedores, sin embargo, conforme al artículo 145 referido, en ningún caso podrá exceder de 365 días naturales contados a partir de la fecha en la que se hubiese realizado la última publicación de la sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial de la Federación, así que todo lo actuado con posterioridad a la fecha en la que se determinó fenecido el plazo previsto en dicho artículo ya no puede considerarse tramitado dentro de la etapa de conciliación, lo que se corrobora con el texto de los artículos 7 y 145 de la Ley de Concursos Mercantiles, en los que es claro que por ninguna causa se suspenda la continuidad del procedimiento correspondiente al juicio concursal, caracterizado por plazos breves y facultades del juez para imprimir celeridad en las resoluciones de las cuestiones presentadas, sin que el plazo de 365 días indicado pueda paralizarse con la sola presentación del convenio concursal, pues es necesario otorgar la vista con el mismo a los acreedores reconocidos, a la que hace referencia el precepto 162 de la citada legislación. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 2 de 8. Registro Digital, 2028783. Tipo, aislada. Indicio necesario. A pesar de que sea único, puede alcanzar valor probatorio pleno cuando haya una conexión lógica o natural y necesaria entre el hecho probado y el hecho desconocido investigado. Hechos. En un juicio ordinario mercantil, la beneficiaria de un seguro de vida demandó de la aseguradora su pago. Esta fincó su oposición en el hecho de que el asegurado, al contratar el seguro y contestar el cuestionario de salud correspondiente, negó expresamente sufrir o haber sufrido alguno de los padecimientos cardíacos descritos en el mismo, habiendo fallecido de un infarto. A lo respondido en el cuestionario se oponía un documento privado, suscrito por quien fue el médico tratante del asegurado, en el que describía diversas intervenciones médicas a las que fue sometido por afecciones cardíacas antes de la contratación del seguro. La sala responsable estimó que ello no podía probar el conocimiento anterior del asegurado de su afección por ser un indicio único y contingente que no se robusteció con otras pruebas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el indicio necesario, a pesar de que sea único, puede alcanzar valor probatorio pleno cuando haya una conexión lógica o natural y necesaria entre el hecho probado y el hecho desconocido investigado. Justificación. Un indicio es necesario cuando está la correspondencia o relación entre este y el hecho que se averigua, que existiendo uno, no puede menos de haber existido el otro, lo que deriva en la conformación de una prueba resultante de una presunción grave y precisa, que por sí misma es apta para generar convicción, sin necesidad de conformarse sobre una pluralidad. Esto es así, porque el indicio necesario revela en forma cierta una causa determinada al fundarse en una relación constante de causalidad, a diferencia del indicio contingente, cuya verosimilitud se construye a partir de meras probabilidades sobre las causas o los efectos, lo que determina que su peso demostrativo no pueda basarse en la singularidad de su existencia. De esta manera, un solo indicio necesario puede ser suficiente para producir convencimiento en las personas juzgadoras, en razón de que supone indispensablemente el hecho indicado, siempre que exista conexión lógica o natural frente al hecho desconocido investigado, pasado por el referente de las máximas de la experiencia, según las circunstancias de cada caso. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 8. Registro Digital, 2028785. Tipo, aislada. Juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje. El cómputo de los plazos para su trámite es en días hábiles. Hechos. Una sociedad mercantil promovió amparo indirecto en el que señaló como acto reclamado la resolución emitida en el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje que desestimó la acción de nulidad del laudo en la que fue demandada. Alegó como violación procesal que no se le concedieron los plazos a que tiene derecho con arreglo a la ley para contestar la demanda y formular reconvención. La persona juzgadora negó la protección constitucional, bajo el argumento de que los plazos se computaron válidamente en días naturales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el trámite del juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, el cómputo de los plazos es en días hábiles. Justificación. La regulación del arbitraje comercial prevista en el título cuarto del arbitraje comercial, correspondiente al libro quinto de los juicios mercantiles del Código de Comercio,
Se introdujo con inspiración en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional para integrar normas arbitrales, causas de nulidad del laudo arbitral, así como elementos de reconocimiento y ejecución del laudo. Con la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011, se adicionó a ese título el capítulo 10 de la intervención judicial en la transacción comercial y el arbitraje, integrado por los artículos 1464 a 1480. El título cuarto se integra por dos grupos de preceptos, el primero, relativo a los artículos 1415 a 1463, de los capítulos y a 9, que rigen el procedimiento arbitral desde su inicio hasta la culminación mediante laudo, sus causas de nulidad y su reconocimiento y ejecución, y el segundo formado por los preceptos 1464 a 1480, que versan sobre la fase jurisdiccional que puede surgir una vez concluido el proceso arbitral, la cual se sustancia mediante el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, que en todas sus etapas procesales se sujeta a las reglas que rigen la jurisdicción del Estado, como la que dispone que el proceso debe desarrollarse en los plazos y términos que fijen las leyes. De la diferencia teleológica de los dos grupos de preceptos se concluye que cuando inicia la etapa judicial posterior al arbitraje, deben regir las reglas generales que la codificación procesal aplicable estatuye sobre los plazos y términos previstos en los artículos 1064 y 1076, no así las del primer grupo, como el artículo 1419 del Código de Comercio, que establece días naturales para el cómputo de los plazos en los procedimientos arbitrales. Si bien la redacción de este último precepto podría sugerir, por su expresión, para los fines del cómputo de plazos establecidos en el presente título, que esa forma de cómputo es aplicable a todo el título cuarto, esa interpretación literal debe abandonarse, porque el capítulo de la intervención judicial no pertenece a la estructura legislativa originaria del título y, al no haber sido reformado en la fecha señalada, ni hacer referencia expresa ni lógica al proceso en sede judicial, no puede entenderse su aplicación a este, sobre todo a la luz de los resultados asistemáticos a que da lugar, lo que se refuerza porque el artículo 1418 que le precede, al referirse a la notificación y cómputo de plazos, dice que las disposiciones de ese precepto no serán aplicables a las comunicaciones habidas en un procedimiento judicial, y el artículo 1421 también señala que salvo disposición en contrario, en los asuntos que se rijan por ese título no se requerirá intervención judicial. En adición, la falta de identidad entre los actos en sede arbitral y en sede judicial, impide aplicar para ésta los plazos del procedimiento arbitral, lo que tiene además vinculación directa con el derecho al debido proceso y el principio pro persona, porque la hermenéutica seguida afianza seguridad y certeza, considerando que, en general, cuando se siguen procedimientos ante tribunales mercantiles, las promociones y actuaciones solo pueden realizarse en días hábiles, conforme al artículo 1064. De tal suerte que sería ilógico que en litigios en sede judicial se efectúen cómputos en días naturales y que estos, en que no puede actuarse ante los órganos judiciales, corran en perjuicio de las partes. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 8. Registro Digital, 2028786. Tipo, aislada. Juicio oral mercantil. Es improcedente cuando se demanda la rescisión de un contrato de compraventa que no es de cuantía determinada, al no precisarse el monto de la operación y no ser posible para el juez obtenerla con una sencilla operación aritmética. Hechos. En el juicio oral mercantil se desechó la demanda, con fundamento en el artículo 1390 bis 1 del Código de Comercio, porque la controversia era de cuantía indeterminada, al advertirse como suerte principal reclamada la rescisión de los contratos de compraventa celebrados entre las partes, por lo que la litis versaba sobre derechos de propiedad y posesión. Aunado a ello, la actora fue omisa en precisar el monto de los citados contratos y si bien se demandaron como prestaciones accesorias el pago de penas convencionales a razón de cantidades específicas, esto no era conducente para establecer la cuantía del negocio, pues ello dependía de las modalidades pactadas por las partes, los pagos y abonos realizados entre estas, así como otras operaciones financieras que se requieran para ese efecto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente el juicio oral mercantil cuando se demanda la rescisión de un contrato de compraventa que no es de cuantía determinada, al no estar precisado el monto de la operación y no ser posible para el juez obtenerla con una sencilla operación aritmética. Justificación. De la interpretación gramatical del concepto determinar, se aprecia que la cuantía determinada es aquella que está precisada con claridad o exactitud. Asimismo,
de las tesis de jurisprudencia 1A/J, 4/2002 y 1A/J, 30/2008, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que la cuantía de un negocio es determinable cuando, si bien no está precisada, se obtiene fácilmente mediante una simple operación aritmética. Por ende, si la cuantía de la controversia no está determinada o no es fácilmente determinable, es improcedente la vía oral mercantil. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 22º Circuito. 5 de 8. Registro Digital, 2028787. Tipo, aislada. Juicio oral mercantil. Su trámite no incluye a los asuntos de cuantía indeterminada. Hechos. Dos empresas promovieron juicio oral mercantil contra una persona física, de quien reclamaron la rescisión de dos contratos mercantiles, la desocupación y entrega de un local comercial dado en comodato al demandado. El juez del conocimiento se declaró incompetente y desechó la demanda, ya que la acción de rescisión ejercida era de cuantía indeterminada, porque no perseguía el pago de alguna cantidad de dinero, razonando que en el juicio oral mercantil de su competencia no podían sustanciarse los asuntos de cuantía indeterminada. En el juicio de amparo directo promovido contra esa resolución se argumentó que por disposición expresa de los artículos 1390 bis y 1390 bis 1 del Código de Comercio, en el juicio oral mercantil también pueden sustanciarse acciones personales donde no se reclame el pago de una cantidad de dinero, aunado a que si en dicha vía jurisdiccional pueden tramitarse todos los asuntos, sin limitación de cuantía, en estos están incluidos los de cuantía indeterminada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que aunque en el juicio oral mercantil pueden tramitarse asuntos sin límite de cuantía, ello no incluye a los de cuantía indeterminada. Justificación. Aunque con la reforma al Código de Comercio de 25 de enero de 2017 se suprimió el límite de cuantía que fijaba el artículo 1390 bis para la tramitación del juicio oral mercantil, estableciéndose en su lugar que en esa vía se tramitarían todas las controversias mercantiles, sin limitación de cuantía, ello no significa que el legislador pretendiera que en el juicio oral mercantil se tramitaran asuntos de cuantía indeterminada, ya que de ser así hubiera eliminado la exclusión del párrafo primero del diverso 1390 bis 1 del mismo ordenamiento que dispone que en el juicio oral no se sustanciarán asuntos de cuantía indeterminada. Asimismo, aun cuando conforme al párrafo segundo de esta última disposición es posible que en la vía oral mercantil se ejerzan acciones personales en las que no se reclamara una cantidad de dinero, ello tampoco incluye a los asuntos de cuantía indeterminada, porque en el propio párrafo se dispuso que en estos casos la cuantía del asunto debe determinarse conforme al valor del negocio materia de la controversia, es decir, refrenda la necesidad de que la controversia sea de cuantía determinada. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 8. Registro Digital, 2028806. Tipo, aislada. Retención de bienes en el juicio oral mercantil. Para concederla debe probarse la verosimilitud de la existencia de un crédito líquido y exigible, sin que para ello sea necesario que la pretensión se funde en un título ejecutivo. Hechos. Se demandó en la vía oral mercantil el pago de un crédito y se solicitó la retención de bienes. La persona juzgadora admitió la demanda y negó la medida precautoria, aduciendo falta de acreditación de un título ejecutivo que probara la certeza de la deuda líquida y exigible. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para conceder la retención de bienes en el juicio oral mercantil, debe probarse la verosimilitud de la existencia de un crédito líquido y exigible, sin que para ello sea necesario que la pretensión se funde en un título ejecutivo. Justificación. La retención de bienes constituye una providencia precautoria prevista en el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio, que se funda en la existencia de un crédito líquido y exigible, pero no exige de la prueba de la certeza del derecho, propio del proceso de cognición del juicio en que interviene la contraparte, pues se circunscribe a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora. Esto es, para obsequiar esa medida, el derecho cuya tutela precautoria se pretende debe aparecer frente al juez en grado de verosimilitud o de juicio de probabilidad o hipotética, de que es posible o razonable que se estime la pretensión de fondo. Por eso no resulta exigible la exhibición de un título ejecutivo o que el documento traiga aparejada ejecución, pues esos instrumentos producen una presunción de certeza equiparable al fallo que la declaró. De lo contrario quedaría frustrada la posibilidad de proteger preventivamente el derecho base de la pretensión cautelar.
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de 8. Registro Digital, 2028817. Tipo, aislada. Vía oral mercantil. Procede si la afianzadora demanda al fiado el pago realizado al beneficiario de la póliza, cuando la causa de pedir se sustente en una acción personal, sin incorporar elementos relativos a una pretensión ejecutiva. Hechos: una afianzadora demandó en la vía oral mercantil al fiado el pago de la reclamación que realizó en favor del beneficiario. Sin embargo, el juez declaró improcedente la vía propuesta, porque debía instarse la vía ejecutiva mercantil y, por ende, no la admitió. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la afianzadora puede demandar en la vía oral mercantil el pago realizado al beneficiario de la póliza de fianza, cuando la causa de pedir se sustente en una acción personal, sin incorporar elementos relativos a una pretensión ejecutiva. Justificación: conforme a la tesis de jurisprudencia 1A/J, 72/2018, décima, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, vía oral mercantil. Para su procedencia se debe atender a la pretensión efectivamente planteada por el actor, aun cuando acompañe a su demanda un título ejecutivo mercantil, la circunstancia de que la afianzadora que pague la reclamación de una póliza de fianza al beneficiario tenga acción ejecutiva, acorde con los artículos 177, 285 y 290 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en relación con el diverso 1391, fracción 9, del Código de Comercio, cuando exhiba un título ejecutivo, no excluye ni prohíbe que acuda a la vía oral mercantil a deducir su derecho de pago, si su pretensión y hechos de la demanda se fundan en una acción personal y no pretende ejecutar inmediatamente al demandado, ni hace referencia al aviso o notificación del fiado sobre la reclamación, para configurar el documento que traiga aparejada ejecución. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de 8. Registro Digital, 2028776. Tipo, aislada. Contrato de seguro. La atribución de la aseguradora para pedir información sobre las circunstancias relativas al siniestro no admite trasladar la carga de la prueba a la persona beneficiaria. Hechos: la persona beneficiaria de un contrato de seguro reclamó el pago de la cobertura de vida del asegurado. La aseguradora alegó la improcedencia de pago ante la falta de información sobre el padecimiento del asegurado fallecido para conocer las circunstancias del siniestro, lo que fue desestimado por la persona juzgadora. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la atribución de la aseguradora para pedir información sobre las circunstancias relativas al siniestro, no admite trasladar la carga de la prueba a la persona beneficiaria. Justificación: la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 3541/2013, resolvió que una vez que la aseguradora tiene conocimiento del siniestro, debe llevar a cabo una labor de investigación sobre el suceso para establecer las consecuencias jurídicas del mismo, para lo cual goza de la atribución prevista en el artículo 69 de la Ley sobre el contrato de seguro de solicitar al asegurado o al beneficiario la información o los documentos que ellos puedan o deban tener a su disposición. Esa investigación es una actividad en materia de seguros desarrollada por profesionales para determinar la información necesaria para ese fin, pero dicho ejercicio supone un requerimiento racional y adecuado sobre la pertinencia de la información o documentación solicitada. Por ende, no debe imponerse al asegurado o beneficiario la tarea de recopilar y suministrar información que los propios profesionales en materia de seguros deben allegarse de quienes efectivamente la tienen en su poder o disposición, menos aún para requerirle que pruebe alguna causa de excepción o exclusión de la reclamación, cuya acreditación incumbe a la aseguradora. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.